Benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a todos mis hermanos suscriptores y a los que están con hambre y sed de justicia, escuchando estas benditas enseñanzas por medio de su servidor Eduardo Garibay, que la gracia, la presencia de Dios, el entendimiento, la luz, la paz, sean con ustedes, sean multiplicadas en el bendito nombre de Jesucristo. Yo me pongo a los pies de mi Señor Jesús como siervo para continuar con esta bendita enseñanza número 3 de la epístola de Santiago. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios, hermano, para corroborar que se cumpla el mandamiento de que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios ha dejado. Y si alguien ministra, ministre conforme a la presencia de Dios, que para eso se requiere santidad, fidelidad al Padre. Así que sigamos con el capítulo 1, versículo 19. Palabra de Dios. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este mandamiento que nos deja Dios en esta bendita palabra viva es que muchas veces se da este fruto cuando se predica la verdad y el verdadero camino, que es la cruz, que es una muerte, que es comer la sangre de Jesús, comer la carne de Cristo Jesús y de beber de su sangre. Entonces, a mucha gente, a la mayoría es más, le parece dura. Como le decían a Cristo, ¿dura es esta palabra? O también los fariseos murmuraban y eran prontos para hablar, se airaban, se molestaban por el camino de la predicación de la verdad. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en todos los tiempos los verdaderos ángeles, mensajeros, los verdaderos siervos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, han sido vituperados, han sido perseguidos, los han echado en los aserraderos, a los leones. ¿Por qué? Por predicar el camino de la verdad. Ahora, acuérdense por qué es dura esta palabra, por qué causa ira. Es muy importante saber que desde que entró el pecado al mundo y Dios se separó de nosotros, se separó el camino de la espiritualidad, se separó el camino y el conocimiento para lo cual Dios nos creó, y entró una sabiduría del adversario de Dios, que es Satanás, que trajo su sabiduría llamada mundo, que son todas las seducciones. Ahora, esta sabiduría y este imperio lo tuvo el diablo por miles de años sobre el ser humano, y nos adaptamos, nos acostumbramos por siglos y siglos de nuestros ancestros que pasaron estas enseñanzas al desconocer de Dios. Entonces, cuando viene alguien que es por fe y que es Cristo Jesús y nos dice que todo eso no es de Dios, que toda esa vida no es de Dios, que tenemos que sacrificarlo todo, absolutamente todo, mucha gente habla, se adelanta, no es mansa, no escucha, tiene ira al escuchar la palabra cruz, al escuchar la palabra muerte. Por eso aquí dice, por esto mis amados. Y recordemos, amados, es la ovejita que está en el redil, mansa, que se calla y que puede escuchar consejos. Hermanos, todo hombre sea pronto para oír y cerrar la boca, si quiere llegar a ser sabio, y para oír la palabra de Dios. Tardo para hablar, mejor cierre la boca. Mire, yo le ponía ejemplos
la vez pasada parábolas terrenales. Un hijo que tiene 14 o 15 años, que está en el mundo y empieza con los vicios, y empieza con la droga, y empieza parábolas, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Son parábolas y ejemplos para poder entender. Y en su momento contrato gente para que detengan a mi hijo y se lo lleven a Oceánica o a una institución en donde le ayuden. Mi hijo me va a empezar a odiar. Mi hijo no va a entender cuando la parte de su novia, de sus amigos y de esa vida loca que llevaba, que mi hijo inconscientemente, sin saber, no sabía que eso le iba a causar la muerte y una desgracia en su vida. Y empieza a murmurar. Y empieza. Y voy a visitarlo y no me quiere recibir, me odia. ¿Ok? Bien. Cuando mi hijo, después de varios años, es desintoxicado y se casa y tiene hijos, entonces mi hijo me va a decir, ¿cuánta razón tuviste, padre? Gracias. Y ahí está el entendimiento. Muchas veces no entendemos los mandamientos que Dios nos pide, pero si usted tiene fe y sabe que Dios es sabio y que únicamente quiere que usted tenga vida, paz y dirección, aunque no entienda en el momento el mandamiento, mejor escuche, mejor pídale, como veíamos también ayer o antier en Santiago. Si a alguien le falta revelación, pídasela a Dios. Si alguien no entiende, mejor cállese en vez de discutir, en vez de contradecir la palabra de la cruz. Recuerde lo que decía Pablo, o Dios por medio de Pablo, a los corintios, ¿verdad? Pero por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y también, ¿qué le dijo? Esto fue a los colosenses, pero ¿qué le dijo a los corintios? Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, predicamos la cruz. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Entonces, yo llego, y a mí me ha pasado, bendito hermano y bendita hermana, yo llego a hablar porque nunca voy a dejar de predicar la verdad, aunque se vaya gente, porque cuando a uno le interesan las ovejitas, va con el Espíritu Santo a decir la verdad. Ahora, a mí me ha pasado que mucha gente se molesta, mucha gente me dice, ¿cómo que lo tengo que dejar todo? ¿Cómo que la cruz? ¿Qué es esto? Como decían del maná, ¿qué es esto? Entonces, este es un consejo de Dios. Mejor, antes de abrir la boca, cuando no lo entiendo, mejor escuche. Hasta que Dios le dé revelación. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, tardo para hablar, mejor refrena tu, no murmures. Aunque no entiendas en el momento, mejor pide revelación, mejor pide al representante que te aclare la duda. Y mejor, sé humilde. Y pronto para airarse, porque este fruto viene cuando se le dice a las ovejitas que la salvación es comer la carne del Hijo de Dios, que es crucificar mi carne y es salir de la mesa de Satanás, y es beber su sangre, que es consagrar mi vida y ponerla a Dios y salir del mundo. Entonces, muchos airan y dicen, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Y se van. Y muchos de sus discípulos se airaron y se siguen airando y regresan para atrás. Pero Jesús dice, usted Pedro, y usted hermano, también se quiere ir. ¿Les ofende esta palabra que yo les he traído? ¿Eso les ofende? Y ojalá, hermano y hermana, usted y yo, seamos prontos para oír, tardos para airarnos, y le digamos, no, Señor, tú tienes palabras de vida y de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Entonces, es por eso este consejo, bendito hermano, porque a muchos les aturde la verdadera palabra. Es por eso que ya vimos nosotros en Timoteo, en Pedro, que vendrán muchos falsos profetas para hablar persuasivamente, para rascar el oído, pero no les interesa el rebaño. Dice,
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora bien, la comparativa, ira y paz, ira y amor. Usted, la casa, usted decide quién habita dentro de su casa. ¿Quiere paz? ¿Quiere ser bueno? ¿Quiere el fruto del Espíritu Santo? Hay un precio. Darle mi cuerpo y mi vida al Todopoderoso. Usted no entiende y se molesta por el tema de la cruz, adelante, va a tener el fruto de la ira, va a tener usted a los demonios, que es el que rechina dientes ante la verdadera prédica que Dios dice, ira. Pero mire, bendito hermano, la ira con el diablo adentro, con los demonios adentro, es imposible hacer la obra de Dios. No se puede. ¿Por qué? La obra de Dios es justicia. Y justicia, si usted se mete al diccionario bíblico, la palabra justicia significa el conocimiento de un mandamiento y practicarlo y no transgredirlo. Y no habla de uno, sino de todos los mandamientos que están aquí en la bendita palabra de Dios. Ese es. Entonces, recuerde que no es por obras. Recuerde que para poder hacer yo todos los mandamientos de Dios a la carne, no puedo, hermano y hermana, ni usted puede. Para que pueda yo obrar la justicia y practicar los mandamientos de Dios, no es por obras, es mediante el poder y el fuego del Espíritu Santo que quema los deseos de mi carne y que me puede hacer caminar en el mar. Es por eso que toda rodilla se doble y glorifique al Padre cuando pueda caminar en el mar, porque no es por mí ni es por usted. Así que la ira, el enojo, el que no entienda la palabra y me enoje su palabra, me quedo con la ira, nunca voy a poder obrar. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este pacto es de rectitud, este pacto es de transparencia, que los pecadores, los inicuos y los impíos no van a entrar al reino de los cielos. Dice, por lo cual les aconsejo, hermanos y hermanas, desechen toda inmundicia. Aquí está la dura palabra. Todo lo que hay en el mundo es inmundicia. Inmundicia es la mesa del diablo. Inmundicia es lo que mancha el ágape, lo que mancha mi vida, lo que mancha lo que Cristo Jesús con su sangre vino a limpiar. El mundo me mancha. Entonces, cuando dice desechen toda inmundicia, desechen es tirarlo a la basura. Como Pablo. Un ejemplo que dijo, ahora todo lo que yo tenía por ganancia, lo estimo como basura y lo he desechado por el conocimiento de Cristo Jesús. Así que bendito hermano y bendita hermana, el que todavía quiere no desechar y no sacrificar y quiere quedarse con algún ídolo de los que venía arrastrando antes, Dios aborrece, porque un ídolo me ensucia mi vida. Es vicio del mundo. Recordemos, ya le dije hace rato, el hombre estaba acostumbrado a una vida que nos enseñaron por siglos. Y esa vida que llevábamos, absolutamente todo era malo. Porque cuando vino Cristo Jesús, dijo, no hay uno bueno, no hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Eso lo dicen Romanos, porque mucha gente dice, ay, no, esto no es malo, esto tampoco es malo. Yo siempre le voy a repetir, hermano y hermana, ¿verdad? Y nunca me voy a callar. Las escuelas no son malas, una profesión no es mala, el tener dinero no es malo, las escuelas no... Ok, eso viene desde que Dios apartó
En el Edén no había eso. Jesús no fue a escuelas. Jesús no trabajó en el mundo. Los apóstoles tampoco. Y ningún ser humano que fue mensajero de Dios y llegó a una estatura espiritual se enredó con las cosas del mundo. Porque todo eso mancha. Todo eso es inmundicia. Todo eso lo tengo que desechar. Claro, bendito hermano y bendita hermana. Para poderlo desechar todo, necesito una escuela santa con la presencia de Dios, que es el discipulado. Y para poder ser alumno de Cristo, lo primero que me dice es que yo no puedo ser su discípulo ni usted si no toma su cruz y lo sigue todos los días. Y la cruz es a Dios todo. Y la Biblia me va enseñando en el discipulado lo que trajo Satanás y lo que me es prohibido e ilícito tocar que me mancha y lo que debo de buscar y lo que trajo Dios, que es espiritualmente hablando. Así que el consejo es, cállese, sea humilde, no le parezca dura la palabra y cuando escucha la verdad de la cruz, cuando escucha la verdad de la muerte, créale a Dios, porque hay muchísimos versículos que hablan de esto y deseche toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia de malicia. Porque el trono de Satanás está aquí abajo y todos los demonios. Ahí está la malicia. Todos esos caminos son de idolatría, son de mal, son del diablo. Todo eso, desechen toda abundancia, todo, porque Satanás trajo una abundancia de ídolos y de caminos. Su mesa es igual como la de Dios es un banquete, también la de Satanás es un banquete, pero a la carne. Que si no me gusta esto, tiene otra, y otra, y otra, y otra. Y los seres humanos echan mano, cada uno de diferente comida de la que Satanás trajo. Unos en aventuras extremas, otros en adrenalina, otros en trabajos, otros son pilotos de carro, otros son, y así, miles de caminos, homosexuales, lesbianas, periodismo. Entonces, todo eso no lo trajo Dios. A menos que usted esté predestinado para ser del pueblo de allá. Porque si necesitamos a los enemigos, si necesito yo un servicio que a mí me dé el que tiene una tienda, si necesito yo un servicio para que me corten el pelo y esa persona, pues ahora sí que no conoce a Dios y está en la obra del diablo. Sí, Dios la predestinó desde un principio, predestinó a dos pueblos. De hecho nos dijo, ¿verdad?, que ese pueblo nos iba a servir a nosotros mientras estuviéramos aquí en el planeta Tierra. Pero nosotros, los que hemos entrado por la puerta de redil, los que hemos sido llamados, tenemos un pacto para no imitar a los que no fueron predestinados, a los que no creyeron, a los que se quedaron en el mundo. Entonces, fíjese bien, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, fíjense, reciban por favor, hermanos, con mansedumbre la palabra implantada. Palabra de Dios. Reciba. Mire, con mansedumbre. No va a ser en congregaciones donde hablan con palabras persuasivas a las concupiscencias de cada uno, porque ahí no les parece dura la palabra. Ahí les gusta que les rasquen el oído. Ahí se quedan porque no hay sacrificio, porque no les hablan de la cruz, porque no les hablan de una muerte. Por eso están llenas esas congregaciones. Pero cuando usted vaya y Dios le permite en su misericordia ir a escuchar la verdad, pues el consejo de Dios es que cuando Dios lo ponga con un verdadero siervo, que tenga a Dios adentro y que Dios le hable,
que sea manso para escuchar la palabra implantada, que es muy importante que proféticamente en el Antiguo Testamento la palabra fue en piedras, pero proféticamente Dios profetizó que por medio de la muerte y resurrección de Cristo al que creyera, la palabra ya no iba a estar escrita en piedras, sino iba a estar implantada, que es una riqueza de Dios implantada en nuestros corazones. Pero para poderla implantar, claro, primeramente necesité haber entrado por la puerta del redil conforme al Evangelio, conforme a la verdad, y haber aceptado el pacto de muerte, el pacto del bautizo. Y una vez que vengo a la palabra y empiezo a recibir los mandamientos y soy manso, entonces la palabra me la va implantando Dios para que no se me olvide. Hasta llegar a tener este tesoro en vaso de barro, la canasta llena de panes y de peces. Bueno, entonces, reciban. Y recibir es, amén, con mansedumbre, como el ejemplo que yo le puse del hijo de 14 años. Hijo, te voy a ayudar. Pues sí, papá, mira, no te entiendo, pero eres mi padre. Yo confío en ti, sé que me vas a ayudar. Ahorita no lo entiendo, padre. Si estoy mal y tú dices que estoy mal, ok, voy a hacer lo que tú me digas. Llévame a Oceánica. Eso es ser manso y no menso. Entonces, reciban con mansedumbre, como un animalito manso, la palabra implantada, fíjese bien lo que dice, la cual puede salvar vuestras almas. No dice la cual salvará vuestras almas. No, hermano y hermana. Esto dice la palabra que Dios, Cristo y los ángeles están deseosos a ver quién se va a salvar, a ver quién llega al final, a ver quién llega a la meta, a ver quién vence, a ver quién termina la carrera. Porque la palabra de Dios nos enseña al que venzca y corran con paciencia la palabra y cuiden con temor y temblor su salvación. Cuando el diablo predica que la salvación no se pierde. Ahora, ¿por qué dice la cual puede salvar vuestra alma? ¿Qué alma es vida? ¿Por qué no dice la cual va a salvar? Bueno, ok. Me implanta la palabra como voy a poner de ejemplo a Eva. Ya la tengo en mi corazón, porque cuando llegó Satanás y le dijo a Eva, Eva, con que Dios te dijo que no puedes comer de este árbol, no, con que Dios te dijo que no puedes comer de los árboles del huerto, y Eva le dijo, tenía implantada la palabra. Le dijo, no, eso no dijo Dios, Satanás. Dios dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, ese no puedo comer. La tenía implantada, sabía, ahora, el cual puede ser salvo. ¿Qué pasó con Eva? No es cierto, sino que Dios sabe que el día que comas y me hagas caso y comas de este árbol, serás como Dios. Ahora bien, Eva comió, la palabra implantada no la salvó. Pero si Eva hubiera dicho no, y hubiera tenido temor, y hubiera creído al que le dijo ciertamente morirás, y hubiera tenido el temor que es el principio de la sabiduría, y por fe hubiera creído al Dios que no miente, ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que está escrito y sellado por su ley se va a cumplir, sea para bien o sea para mal, porque si no volviéramos a Dios un ser mentiroso, sabemos que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Pero ¿pudo haber salvado a Eva la palabra que tenía implantada? Sí. Ya depende de usted, hermano y hermana. Porque aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido expresar su bendita palabra, muchos han tenido la bendición de que Dios les ha implantado la palabra
Pero cuando llega el demonio, no importa el medio, sea por flechas incendiarias, sea por falsos hermanos, sea por congregaciones, sea por el mundo, sea por alguna prueba, y el deseo de la carne no lo pudieron controlar, como vimos ayer, ¿verdad? Que la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Ayer lo veíamos. Entonces, ahí está el problema. Entonces, me puede hacer salvo. Por eso es que debemos de cuidar nosotros esta bendita palabra, porque en todo momento hay un enemigo que nos está incitando y nos está seduciendo a los que vamos en este camino para apartarnos de la verdad. Por eso es que esta palabra implantada es muy importante que yo se la pida a Dios. Y pongo otro ejemplo que sí fue salvo con esa palabra implantada. Ya se lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús tenía implantada la palabra y ¿qué decía? Escrito está, escrito está, escrito está. Satanás lo quería engañar, pero la palabra implantada que llevaba Cristo lo salvó. Entonces, ya depende de usted. Esto es por fe. Entonces, dice, pero, dice en el 22, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Versículo bíblico que transgrede la mayoría de los cristianos. Aquí está el proverbio y la verdad. Ser hacedores de la palabra. La palabra es la que me enseñó la cruz. La palabra es la que me enseñó a crucificar mi carne. La palabra es la que me enseñó a decirme que era inmundicia y a enseñarme lo que había que sacrificar y apartarme. Ahora bien, hay muchos que no ponen en obra la palabra, pero son oidores, que es la mayoría de los que se autodicen cristianos hoy. Y van, y van, y van, y van, pero no hacen. Ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que un cristiano llamado, la meta que debe de tener es que fuimos diseñados y fuimos hechos para servir, para ser sirvientes, para una obra, para echar mano de la riqueza del campo, que es ir a evangelizar, es ir a cuidar ovejas, según el don que cada uno tenga en el ministerio. Pero todos somos llamados para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos. Pero en el trayecto que Dios me ha permitido el privilegio de exponer su bendita palabra, pues yo he conocido a muchos cristianos de otras congregaciones, no por ir a arrebatar ni meterme en fundamento ajeno, sino que por azares de Dios los ha puesto en mi vida, ¿verdad? Y les he predicado cuando me han dicho que son cristianos. Y les he preguntado sobre el pacto que recibieron y no lo saben decir. Y cuando les predico el bautizo, me he encontrado con cristianos que han tenido 13 años de cristianismo, otros que han tenido 6, otros que han tenido 2, vaya. Y me he encontrado con muchos que cuando les he predicado me dijeron, es que a mí nunca me dijeron eso. A mí nunca me predicaron eso que viene aquí, que usted está diciendo, de la cruz, de una muerte, de una sepultura. A mí me dijeron, haga esta oración, ya es salvo, métase al agua, ya es cristiano y ya es salvo. Y lana, para que Dios lo bendiga, lana. Pues sí, sabemos que lamentablemente es así, bendito hermano. Entonces, el ser hacedores de la palabra es llegar a amar al prójimo. Es un servicio, es lavar pies, es seguir el ejemplo de Cristo. Recuerde,
De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Y la nueva criatura es una criatura a imagen de Dios. Es una criatura que está amando. Es una criatura que está lavando pies. Es una criatura que está dando por gracia lo que recibió por gracia. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, como hoy en la mayoría de las congregaciones hay cristianos que tienen 20 años, pero que no están sirviendo, no están amando. ¿Sabe por qué? Porque también el diablo y los representantes que están trasquilando a las ovejitas no les conviene que lleguen a la minita de oro, sino que los tienen engañados para que sigan dando. Pero también recordemos que los discípulos de ese tipo de congregaciones de cueva de ladrones tienen su merecido porque no creyeron en el mensaje de la cruz. Se les hizo dura la palabra, no fueron mansos, sino con ira fueron murmuradores, que lo acabamos de ver. Entonces ese es el pago que les da Dios. Entonces dice, fíjese bien, no tan solo oidores, y mire el problema aquí, qué feo, engañándose a ustedes mismos. Que bueno, yo solamente podría pensar que una persona retrasada mental y loca se puede engañar a sí mismo. Le pongo un ejemplo. Vamos a suponer que estoy en un espejo yo y me empiezo a hablar solito. Lalo, mande, contesto por acá. ¿Me prestas 1,000 pesos? Te los pago la próxima semana. ¿Seguro, Lalo? El que me vea va a decir está loco. Sí, te los pago, confía en mí. Está bien, toma. Y me los doy a mí mismo en la otra mano. Y digo, ya le vi la cara de tonto, lo engañé y me estoy engañando a mí mismo. ¿Verdad? Así, bendito hermano y bendita hermana, dice la palabra, que cuando alguien peca, le es quitada la cabeza de Cristo, que es la inteligencia. Y también la Biblia dice que los deja como locos, como insensatos, como trastornados. Hay muchas citas bíblicas para amparar y fortalecer lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque una persona que va a una congregación y es oidora y piensa que por el engaño del diablo le están engañando, que por ir a diezmar, por ir a ofrendar, por cargar una Biblia, por escuchar la palabra y por cantar algunas alabanzas, ¿va a ser salvo? Bueno, ya no le están engañando ahí, se está engañando a sí mismo por haber rechazado la verdad. Alguna ocasión que yo no juzgo a los católicos, ni juzgo a los que nunca han entrado por la puerta del redil, nosotros juzgamos a los de adentro, no a los de afuera. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? Sino a los que han tenido la oportunidad de despertar y tenerla ahí. Pero yo les lo digo como parábola, como ejemplo. Alguna ocasión que mis padres me mandaron al pueblo de mi madre, que está en Jalisco, se llama Tenguillo. En aquel entonces yo tenía como 13 años, ¿verdad? Estaba muy chico, pues no había ni luz todavía ahí, no había nada, era un pueblo de 5,000 habitantes. Pues a mí me encantaba la naturaleza, me levantaba temprano para ir al rancho de mi abuelo, a los caballos, y a las 5 de la mañana que me levantaba, se escuchaba la primer campanada de la iglesia del pueblo. ¡Pam! Y yo cuando iba, porque tenía que pasar por ahí al rancho de mi abuelo, pues veía a los viejitos y a las viejitas, jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Cómo iban con a la iglesia. Y yo decía, uy, qué santos son, ¿no? Esta gente se va a salvar. Qué equivocado estaba yo. De igual manera, gente que escucha la palabra todos los días, si es que la escucha todos los días, o gente que va a congregarse 3 veces a la semana, o una vez a la semana, como es la mayoría de la costumbre de los cristianos, se están engañando a sí mismos. Ya, recuerde que Satanás es el engañador, y Satanás engaña al mundo entero. Pero que yo me engañe a mí mismo, bueno, porque conozco la verdad y lo dice la palabra, ya es quedarme sin la cabeza. Entonces, fíjese bien,
engañándose a ustedes mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, va a la congregación y está oyendo, aunque sea diario, pero no la hace, no la practica, entonces mire bien, y no es hacedor de la palabra, no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice en el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Le voy a explicar, hermano y hermana. Mire, esta bendita palabra tiene un precio para poderla implantar o para que Dios me la implante en mi corazón, para guardarla en mi corazón. Empecemos a concordar con la semilla, con la parábola del sembrador. La semilla que cayó al lado del camino, que vinieron las aves, la arrebataron y se les olvidó, así lo dice, y se les olvidó lo que habían recibido. Se les olvidó la palabra, se les olvidó. También los espinos ahogaron, los pedregales también. O sea, aquí hay un precio, porque quiero decirle que en el Antiguo Testamento siempre Dios profetizó esta riqueza de poner la palabra implantada en nuestros corazones. Pero esta riqueza de tener la palabra de Dios y la voz de Dios en mi corazón tiene un precio. El precio es sacrificio, el precio es muerte, el precio es apartarme del pecado y el precio es amar al prójimo. Ese es el precio. Por eso que muchos, o la mayoría, son religiosos, pero de otro tipo de religión, porque vamos a ver más adelante cuál es la verdadera religión. Aquí mismo, faltan unos versículos. Entonces, hay un precio para que Dios ponga la palabra en mi corazón. También vamos a concordar. En Corintios, Pablo les decía a ese pueblo, ¿dónde están mis títulos y mis recomendaciones? ¿Dónde están los que me dan cobertura? ¿O dónde están los que me dan un diploma o un reconocimiento? No. ¿Qué dijo Pablo? Mis títulos y mis reconocimientos son ustedes, corazones y cartas leídas en su corazón por los hombres, no escritas con tinta, sino con santidad, sino con mansedumbre, sino con practicar la verdad. Porque un buen representante, para poder meter la enseñanza en el corazón de una ovejita, le debe de enseñar que hay que practicar para que quede implantada en su corazón. Un ejemplo, como parábola. Yo le quiero hacer a mi hijo un hábito de que se lave los dientes cada que se levanta. Pues bueno, le tengo que estar llevando todos los días y recordándole, quizás por 3, 4 meses, no lo sé. Hasta que el niño lo implante en su corazón y que cuando se levante, aunque sea sonámbulo, lo primero que haga es ir al baño a lavarse los dientes ya sin pensarlo. Entonces el representante va a inclinar a la ovejita mediante la fe y mediante el poder de que practique la verdad, de que practique los mandamientos y la riqueza que Dios nos da al practicar los mandamientos es que implanta esta palabra y que cuando llegue Satanás le podamos decir, escrito está, escrito está, escrito está, y que lleguemos al tamaño espiritual de poder sacar la espada contra los adversarios, contra los que contradicen, como ya lo vimos en Judas. Contiendan ardientemente por la fe, pero para eso hay un precio. Bendito hermano y bendita hermana, el precio es muerte, el precio es sacrificio, el precio es apartarse del pecado. Eso es
ser hacedor de la palabra. Ahora, no soy hacedor de la palabra, quiero ser un cristiano cómodo, ok, adelante, fíjese lo que dice. Entonces, me voy a asemejar al hombre que voy todos los días, o una hora diaria, o una vez a la semana, póngale lo que quiera, ¿sí? Voy diario a la palabra, digo, amén, lloro, gloria a Dios, la entiendo, porque el hombre que se ve, yo ahorita me veo en un espejo y digo, oh, mira, tengo esta nariz, tengo ojos, sí, ya vi cómo es mi boca, ya vi cómo es mis oídos, ya vi cómo soy. Ahora, me voy y luego digo, ¿cómo era? Yo me vi en el espejo, pues ya no me acuerdo. Ahora, son parábolas. Así es el hombre que viene a escuchar la palabra, no la hace, se le olvida, se le olvida. Esto si va a una buena iglesia, a una buena congregación, no a una falsa. Porque ahí no se les olvida que tienen que trabajar en el mundo, que tienen que hacer riquezas, que no. Eso es la obra de Satanás y de la carne, la tienen impregnada en la carne. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, aquel que va a una sana congregación, a escuchar la sana palabra, y Dios le da mandamientos de lo que tiene que hacer, y dice mañana, pasado, yo sigo yendo, yo creo que soy salvo, y se empieza a perder en sus razonamientos, y empieza a hacer un cristianismo a su manera, y como se le pegue la gana, bueno, pues nunca va a tener la palabra. Y así yo le digo, hermano, y le doy testimonio. Hermanos y hermanas, que alguna ocasión Dios me permitió trabajar por años, y que tuvieron el privilegio de Dios de tener las enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la bendita palabra enseñada mediante el Espíritu Santo. Después, cuando se les hacían preguntas o veía que en sus vidas no practicaban, decía, hermano, ¿no se acuerdan? ¿De qué, hermano? De eso. ¿A poco ya lo vimos, hermano? Se les olvidaba lo que ya habíamos visto 20 o 25 veces de una enseñanza. Yo lo he constatado, Dios es veraz. Y yo, una ocasión así me pasó, ¿verdad? Con un hermano que en su momento estuvo bien, ya tenía 5 o 6 años, y cuando Dios permitió a otro varón llamado Ian dar la palabra, alguna ocasión yo estaba escuchando, y esta ovejita que Dios me había permitido durante 6 años enseñarle la palabra, y esta otra ovejita llamada Ian estaba dando la palabra de un tema muy conocido que habíamos visto muchas veces. El otro lloraba y se decía, amén, cuánta sabiduría, hermano Jan, gloria a Dios. Y yo me le quedaba viendo y digo, hijo, no, es que estas cosas no las sabía. Hijo, estas cosas las vimos más de 30 veces. Pecaban, hermanos. No eran hacedores de la palabra. Entonces, para ser retenedor de la palabra, hay un precio. Grábeselo, hermano. Aquí está, con parábolas, con ejemplos. Y nunca se les va a pegar la palabra, porque van, se vuelven a ver en el espejo, ven cómo son, se vuelven a ir, vuelven a pecar, se vuelven a olvidar, vuelven a regresar, vuelven a escuchar, y así están. No se les pega la palabra. Bien. Bueno, entonces, dice aquí, más el que mira, en el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, también hay que meditar en cada palabra, en cada versículo. Perfecta ley, ¿qué es? ¿Que lo que está escrito sea perfecto? No, esto nada más es palabra. Es una palabra viva, pero a mí, si la escucho atentamente, como una antorcha que alumbra el oscuro, entonces me puede hacer una nueva criatura, un ser angelical.
me puede llegar a hacer a tener la imagen de Dios. Me puede hacer caminar por el mar. Me puede llegar a ser santo, recto, sin mancha, virgen. Me puede llegar a ser. Pero fíjese bien, el que escucha atentamente, por eso acabamos de ver que seamos mansos, que seamos prontos para escuchar y lentos para airarnos, lentos para hablar. Recuerde también que vimos en Pedro, a los que han dado un seguimiento, que dice en 2 de Pedro 1:19, porque la palabra, la profecía, nunca fue de interpretación privada, porque ninguno de los hombres la interpretó personalmente, sino que todos los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Estad atentos como una antorcha que alumbra en lo oscuro. Ahora, así en Pedro, concordando con esto, de estar atentos como una antorcha que alumbra en lo oscuro, es que la noche está avanzada. Es que Satanás está aquí en el planeta Tierra. Es que las tinieblas prevalecen contra los incrédulos. Ahora, el que tiene el fuego, el Espíritu Santo, no lo apague, no lo contriste, porque dice estar como una antorcha que alumbra, porque yo no puedo poner atención a esta palabra si no vengo con la lumbre, si no vengo con el Espíritu Santo. Porque solamente con el Espíritu Santo puedo interpretar este lenguaje que es espiritual. Por eso es estar atentos como una antorcha que alumbra. Atentos a esta palabra hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, atentamente pongo otro ejemplo que muchas veces pongo a los que vienen a escuchar, dicen amén, se van y luego practican la palabra. Mira, hermano y hermana, en el tiempo que Dios me ha permitido también expresar su bendita palabra, pues siempre el sentir de Dios es predicar cada enseñanza con esmero, siempre con la esperanza de que haya un fruto de un amén y de una conversión. Pero cuando he tenido la oportunidad de ver gente que está en el teléfono, que está su mente en otro lado, porque cuando les hago una pregunta repentina, mandé, hermano, es que no lo escuché bien, vienen a la palabra y están viendo que a la muchachita, que están chismeando, que su mente está, y no van a escuchar atentamente. Y yo les digo, hermanos, qué triste, porque si ahorita viniera un alcalde, o más bien alguien que esté queriéndose ganar su voto para que vote por él, y viene aquí a la esquina de su casa y le dicen, oiga, va a venir un partido a repartir 20,000 pesos a cada uno, va a repartir despensas, va a repartir trabajos, va a repartir muchas cosas, pero usted tiene que ir a escuchar, tiene que llevar un cuaderno y una pluma, porque les van a dar una enseñanza, y luego al que ponga atención y le pregunten de qué trató esa plática, va a recibir esos beneficios. Yo le apuesto que usted no perdería atención, saldría corriendo y estaría apuntando, y si no entendió algo diría, perdón, no entendí, ¿me lo puede volver a repetir? Ahí sí, ¿verdad? A las cosas de la carne, a las riquezas del diablo, ahí sí. Pero a la cruz, hermano, a la vida. Entonces, atentamente, es que cada que voy a la congregación con un verdadero siervo, debo de estar con mis 5 sentidos espirituales, porque esta palabra es de vida, sabiendo que es una riqueza inmerecida, es un tesoro que mucha gente desprecia y no tienen el entendimiento
que Cristo Jesús nos trajo en la cruz. Ahora, pero el que tiene entendimiento, el que tiene hambre, el que tiene sed de justicia, y más el que mira atentamente en la perfecta ley, y ya dije por qué perfecta ley, porque la ley es de Dios, son mandamientos. Fíjate bien, la de la libertad, pongan atención, la de la libertad. Esto es muy importante porque la ley de Satanás me trae esclavitud. La sabiduría de Satanás me trae engaño. Como le dije hace algunos minutos, que desde que entró el pecado, entró un imperio que me esclavizó para separarme del conocimiento de Dios. Y esa sabiduría me trajo multiforme de caminos para ocupar mi vida, para ocupar mi tiempo egocéntricamente en lo que mi carne le gustaba. Y me tenía esclavo, alejado de Dios. Pero cuando vino Cristo Jesús, vino a romper las cadenas del pecado y dijo que su palabra me haría libre, si la escuchaba atentamente, si escuchaba esta ley y la ponía en práctica. Porque esta bendita ley me fue dando el conocimiento de la esclavitud, de lo que trajo el diablo, y me fue separando de Egipto. Me fue separando de esa dura servidumbre en la que están la mayoría de los cristianos, porque son oidores olvidadizos, porque no practican la verdad y ahí siguen. Entonces, hay un precio para poder salir y ser verdaderamente libres. Libres para consagrar nuestras vidas a Dios. Libres para no regresar a Egipto. Libres para dar nuestras vidas al Rey de Reyes y no estar bajo el yugo del diablo. Pero esta bendita ley. Y depende de cada uno, ya no del pastor, ya no del representante, ya no. Depende de la ovejita, si, como vemos aquí, se calla, como si viene a la palabra y es hacedor, como si está atenta en todo momento. Y ha entendido que este es un tesoro. Entonces, fíjense, la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella. Es muy importante. Perseverar es que si ya tengo un mandamiento, lo practique y lo practique de aquí hasta que llegue Cristo. Tengo el segundo mandamiento, lo practico. Tengo el tercero, lo practico. Tengo el 10º, lo practico. Tengo el 20º, lo practico. Lo practico. Tengo los 90, los practico. Tengo los 200, los practico. Tengo los 300, los practico. Tengo los 800, los practico y persevero en estar haciendo, como el ejemplo que le puse de mi hijo, que persevere lavándose los dientes, si no va a perder la dentadura. Bien. Y persevera en ella, fíjese bien, no siendo oidor olvidadizo, porque aquí está, bendito hermano y bendita hermana, aquí está el precio que yo le estoy diciendo, que es tener esta palabra implantada. ¿Cuál es el precio? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el que puede entender la palabra? ¿Quién es el que la puede predicar? Bien, el que fue hacedor, el que salió del mundo, el que practicó todos los mandamientos, todos. Ojalá usted vaya entendiendo para que salga corriendo de las iglesias apóstatas, que ahora Dios le está enseñando con muchas citas bíblicas, porque ¿quién es el que puede tener entendimiento de la palabra? ¿Quién es el que puede tener sabiduría? Y no estar copiando, porque también le voy a decir algo, yo conozco gente que se dicen cristianos, cristianas, o que enseñan la palabra, no importa el sexo, que tienen que estar escuchando prédicas, que de Armando Alducin, que de Churo Ibáñez, que de Inés, que tienen que estar escuchando para copiarlas y predicarlas, porque no tienen revelación. Como los católicos, los sacerdotes que predican los domingos, les dan qué es lo que tienen que predicar y viene de allá, porque no tienen revelación.
Mas un verdadero siervo de Dios predica conforme el Espíritu Santo y predica lo mismo que otro santo. Porque dice que todos hablan una misma cosa, pero no todos hablan una misma cosa. Entonces, ahí estamos, el que persevera no siendo oidor olvidadizo. Entonces, ya vimos que si yo nada más voy a escuchar la palabra, se me olvida la palabra. Ya nos puso el ejemplo Dios del espejo. Dice, sino hacedor, fíjese bien, de la obra. Porque este es un trabajo. Ya aquí vamos a ver, ya la obra ya no es salir del mundo, no, ese es un beneficio mío. Amar a Dios y que yo tenga el privilegio de que me enseñe Dios cómo ser libre, cómo salir del mundo, qué es lo de Dios y qué es lo del diablo, ya es una bendición. Ahora bien, ¿para qué voy a salir del mundo con esta ley? Muy bien, para una obra, para tener herencia del campo, para amar a mi prójimo, que para eso nos escogió Dios. Recordemos que todo, absolutamente todo lo que Dios ha creado, tiene un servicio. Dios lo creó para dar un servicio. Al único que se le sirve es a Dios. Nada más. Él es el Altísimo. Él es el Creador. Para eso fuimos diseñados. Para servir a Dios. Para una obra. Ese es el campo que nos regresó Cristo Jesús cuando Satanás le quitó a Adán y a Eva el campo. Nos los regresa Cristo Jesús, el campo del Evangelio, el campo de amar al prójimo. Entonces, fíjese bien, sino hacedor de la obra, porque nos enseña a ser sacerdotes. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y por qué voy a ser bienaventurado en lo que hace? Pues porque si hago para lo que fui diseñado, me va a dar un fruto para la vida eterna. No voy a perder a Dios. Voy a tener paz, voy a tener poder, voy a tener gozo, voy a tener alegría, porque estoy haciendo para lo que fui diseñado, para lo que fui hecho. Entonces, vuelvo a repetir, para muchos es dura la palabra, hermano y hermana, como ya lo vimos en los versículos anteriores. Que muchos no son mansos, que muchos tienen ira, que a muchos les molesta la palabra de la verdad. Pero ¿qué dice Dios? Sé manso, sé pronto para oír, no te aires, escucha, pregunta y haz. Y no digas amén, sí lo hago y empiezo mañana. No, hermano y hermana. Entonces, a mí, bendito hermano y bendita hermana, muchas ocasiones que Dios les estuvo rogando y llamando a muchos que ya era hora que amaran, que ya era hora que pusieran en obra, que ya era hora que trabajaran. ¿No quisieron? ¿Quisieron seguir siendo oidores? Pero ¿sabe qué? Se les olvidó la palabra. Se les olvidó y el enemigo arrebató lo que alguna vez les había sembrado y lo que Dios había permitido en sus corazones. Y se quedaron con un velo nuevamente. Bien. Y dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. Ahora bien, aquí nos habla de religión, cuando ha sido un tema muy discutido en el cristianismo. Y muchos dicen, esto no es religión. Pues sí, sí es una religión. Aunque muchos hayan hecho religiones que no enfocan a lo que trajo Dios. Religiones adorar a un Dios. Pero ¿cuántos dioses hay?
¿Cuántos hay? Ahora, la verdadera religión, el verdadero Dios, el camino que nos trajo, porque lo vamos a ver, empieza aquí. ¿Cuál es la verdadera verdad? ¿Cuál es el verdadero camino? Porque muchos cargan la Biblia. Hay muchísimas sectas, muchísimas religiones, católicos, testigos de Jehová, los de Alá, metodistas, adventistas, etcétera. Hay miles, miles. Pero ¿cuál es la verdadera? Bueno, primero, para saber cuál es la verdadera, aquí vamos a ver en el versículo 26 y 27. Lo primero que dice es, fíjese bien, si alguno se cree cristiano, se cree hijo de Dios y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Yo le digo, alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, alguna vez le dije a un siervo, una sierva, hermano, usted no puede tener comunión, uno de muchos ejemplos, comunión con su hijo, con su hija. No debe de escuchar, Dios ya le dijo, ya la perdonó. Usted debe de escuchar la verdad. Dios le dijo, aléjate de los impíos. Pero es que es mi hijo, es que es mi tío, es que es mi pariente, es que cómo, es que... Ok. Cuando Dios les mostró el porqué, con muchos versículos bíblicos, y aún así fueron incrédulos y se creen que son cristianos y no refrenan su lengua porque empezaron a discutir. Pero es que no, es que yo pienso, es que... ¿No la refrenaron? No conmigo, sino con la palabra. Porque el que enseña es con la palabra de Dios y a Dios nadie le puede refutar un versículo bíblico más que en sus razonamientos. Por eso vimos, ¿verdad? Quédense callados, porque la ira no opera la justicia. Quédense callados, sean oidores, hacedores. Ahora bien, el que le molesta cualquier tema de sacrificio, cualquier tema de dejar algo y sacrificarlo, y no refrena su boca, se engaña su corazón. Porque sus razonamientos y su sabiduría no son de Dios. Y esta ley es perfecta. Esta ley es la de la libertad. No mis razonamientos, no lo que yo crea, no lo que yo piense. Ahí está también Romanos 1. Estos en sus razonamientos se entenebrecieron. En su loco proceder, en sus razonamientos. Y estos son los que cuando se les habla del verdadero camino, de lo que tienen que dejar y no pueden, entonces son generalmente los que empiezan a hablar. Dice, la religión es vana. ¿Qué le está diciendo? Aunque te digas cristiano, aunque te digas que entraste por la puerta del redil, aunque digas que eres hijo de Abraham, perdóname, pero ya la religión, tu cristianismo es vano. No te va a servir de nada porque transgrediste una ley o dos leyes cuando Dios te dijo sacrifica, aléjate de cualquier cosa. Yo puse uno de muchos ejemplos y no lo hiciste. Es vano. Bendito hermano y bendita hermana, falta el 27. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, lo concordaremos con el de arriba y con el de abajo, porque ya se me fue la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.